Todos los sábados a las 19 horas Argentina, aquí en Radio FM Tiflo. A las puertas de Magonia, el clásico marplatense, con la conducción de Carlos Matos. Mitos, leyendas, ufología, antropología. Aquí, por Radio FM Tiflo, la radio que te conecta con el misterio. Buenas noches, amigas y amigos de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Les habla Carlos Matos. Nuevamente nos encontramos con Luis Pacheco del CIFO Rosario. Vamos a hablar acerca de este grupo de gran influencia en la década de los 90 y posteriormente también. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Un saludo otra vez a la audiencia, a Guillermo, a todos los que nos escuchan en este muy lindo programa y dinámico, diría yo, que toca todos temas diversos que son muy interesantes. Dejamos en la década de los 80 y la proyección hacia los 90. ¿Qué pasaba en materia ufológica a principios de los 90 acá en el país? Bueno, en el principio de los 90, nosotros habíamos hablado, en la anterior charla de la FAES, que era la que agrupaba todas las agrupaciones investigadores de todo el país, ¿no? Un hecho histórico que en ningún país se repitió, ni antes ni después. En la decadencia de FAES, su último gran congreso fue en la ciudad de San Lorenzo en el año 91. Sucesivamente surge la RAO, la Red Argentina. Claro, porque fue posterior a la creación de la RAO, ¿no? O sea, la RAO surge el 23 de junio del 91 y el Congreso de San Lorenzo creo que es unos meses después. Es unos meses, justamente en diciembre. En diciembre. Y bueno, justamente la Red Argentina de Ufología tiene otras cosas distintas a la de FAES y algunas cosas muy similares. Por ejemplo, la RAO es una red de información en general, donde la idea es tratar de comunicarse, que es medio trabadito ahí, continuamente entre los investigadores. Y la idea también de unificar criterios con respecto a la investigación, también de acercar casos, cosa que la FAES también la quiso hacer en su momento y no fue vista por los investigadores, no se vio, no lo vieron, no tuvieron esa idea de concretar eso. La RAU intentó hacer eso y lo logró en gran parte en la década del 90, siendo la referente número uno también de Argentina, ¿no? Bajo el mando de Carlitos Ferguson. Lo que hay que aclarar es que FAES era lo que se conoce como una institución de segundo grado, es decir, una federación que agrupaba a otras asociaciones. En cambio, la Red Argentina de Ufología, como vos marcás, era una red, era algo horizontal, que se movía con criterios justamente de red y de nodos, era otra cosa. Exacto, la RAU tenía un coordinador, pero era, como decís vos, una idea horizontal, una asociación, un grupo, lo que quiera, una red horizontal. En cambio, la federación tenía un grupo de directivos. Quien les habla fue en su momento, en la última etapa de FAES, secretario de la FAES, cuando el amigo Néstor Berlanda fue el presidente de la misma, ¿no? Ya en la última etapa de FAES. FAES termina con un congreso en el año 95 realmente muy deteriorado ese congreso, ¿no? Creo que fue el único que vino de afuera, creo que fue Guillermo Jiménez. Nosotros habíamos venido justamente de un congreso de RAU en el 95 y a los días, si no me equivoco, estuvo el congreso de la FAES, así que coincidía prácticamente, es en ese año 95. Y entonces, este es el panorama así planteado de la desaparición de una de las de la federación más importante que existió, porque fue a nivel nacional. Vos decís que fue un caso único en el mundo, porque bueno, en Estados Unidos hay muchas asociaciones, muchas federaciones, pero en Argentina había una única federación que agrupaba a las asociaciones. En medio de todo esto es
que hay un replanteo también del pensamiento ufológico y contábamos en el programa pasado que lo que después se llamaría el CIFO empezó a cobrar forma a principios del 91 más o menos. ¿Cómo es que surge esta idea embrionaria del círculo de investigadores del fenómeno OVNI en Rosario? Bueno, antes de eso voy a hacer una aclaración porque me olvidé, creo, en el programa pasado, que como dijiste vos, no existe a nivel mundial una federación que agrupe a todos los miembros y investigadores y grupos a nivel mundial, que agrupe todo el país. Tal es así que con el año 82, con la visita de Joseph Allen Hynek a Rosario, surge la idea con otros investigadores extranjeros que estaban en ese momento, como Will Smith y Virgilio Sánchez Osejo, de crear la AMU, Asociación Mundial de Ufólogos, que lamentablemente queda trunca con el fallecimiento de Hynek. En este marco, creo que expliqué algo ya en el anterior programa, cómo fue surgiendo la idea de crear el CIFO, que eran los tres jóvenes que se nos acercaron. Sí, lo expliqué eso, tres jóvenes que nos acercaron, que hablamos justamente de conformar una agrupación donde se unificaran los criterios de los viejos investigadores, entre comillas, con los nobles investigadores. Esas primeras reuniones se llevan a cabo en bares del lugar, hasta que se concreta la reunión definitiva, si no mal recuerdo, de unificación, y donde se hace el nombre y se crea el nombre de CIFO Rosario, donde aquí también es todo horizontal. No hay un representante que maneje el círculo, sino todos tomamos las decisiones a nivel grupal. Por eso es un círculo, justamente. Y allí se conforma a nivel año 92, se consolida eso con investigadores para recordar a la gente quiénes pueden ser y quiénes están ahora, que serían Juan Acevedo, Néstor Berlanda, quien les habla, Luis Pacheco, estaba en el primer momento Luis Reynoso, Diego Viegas, Juan Marcelo Encalada, Andrés Torres. Después se va a sumar, también está Fabián López, perdón. Después se va a sumar Darío López y vamos a integrar a Carlitos Matos, justamente, posteriormente, en el año 93, creo. 93, sí. 93, y casi a mitad de los 90 en que integramos al recordado antropólogo Sarasola, quien le encantaba la temática que nosotros estábamos trabajando. Sí, fue realmente un acontecimiento importante. Carlos Martínez Sarasola, conocido por publicaciones como Nuestros Paisanos los Indios, que fue recuerdo un libro que influyó muchísimo ese año, donde había una especie de vuelta a la cuestión latinoamericana, y parecía increíble que una persona de la talla de Carlos Martínez Sarasola se sumara a un grupo de investigación del fenómeno OVNI, pero realmente era un apasionado de la temática. Cuando tuvimos la posibilidad de charlar con él, inclusive él siempre traía algún libro en sus viajes por el extranjero sobre estos temas. Claro, incluso él estaba encantado con la hipótesis que teníamos al respecto, que la generaron en su momento el amigo Juan Acevedo, que era la hipótesis DAT, ¿no? Cuando decíamos que el fenómeno OVNI se alejaba del punto de vista extraterrestre, que había otra cosa para observar y para ver, y que DAT era aquello que nada y poco sabemos. Y entonces decíamos que el fenómeno OVNI, como lo recordábamos, no como OVNI, sino como fenómeno OVNI, era algo que no podíamos determinar qué era en su momento, ¿no? Y hasta el día de la fecha, ¿no? Tratando de decir que el fenómeno OVNI es original, que nos ha seguido durante toda nuestra existencia a través del planeta, que es algo nuestro propiamente dicho, que no tiene nada que ver con lo extraterrestre, con lo intraterrestre, con cosas creadas por
cuando uno escucha cosas creadas por los ovnis nazis que estarían ahora, todas esas cosas que no se pueden comprobar porque son realmente incomprobables y porque realmente no tienen sentido. Esa era la idea. La idea era generar un pensamiento nuevo, abarcativo, que tratara de llegar a todos los investigadores del país, no solo del país también, sino después pretenciosamente con llegar a lugares de otros continentes, digamos, que lo vamos a lograr posteriormente. Pero esa era la idea. Entonces nos presentábamos en los congresos, tirando nuestras ideas, nos presentábamos en reuniones, editábamos boletines, invitábamos a nuestros pares a lo que llamamos el comunitario Ufología Racional, que se hicieron 4 reuniones, donde tratábamos que ellos trataran de comprender lo que nosotros decíamos, porque muchos de estos investigadores, amigos, colegas, no entendían, no llegaban a entender la idea. Fuera de ellos había grupos que nos trataban de escépticos, y por el contrario había otros que nos decían que éramos unos, diría yo, místicos. Sí. Sí, no se ponían de acuerdo en la crítica, tanto de un sector como de otro. Trataban de ubicar al CIFO, cosa que no tenía nada que ver, no se entendía ese pensamiento. Y me acuerdo cuando fue la presentación acá en Mar del Plata en el año 93, en mayo del 93, acerca de la ufología racional, que fue de un gran impacto, pero también de un profundo desconcierto. Claro, es así, porque todos quedaban sorprendidos. La ufología racional como tal se presenta en el año 1982 por primera vez en el Congreso del Palomar. Un 92. 92, 82 con 92. 92, sí, 92 que organizó José Tunich en su momento, y ahí recuerdo que se nos acercó el amigo Daniel Pericé, totalmente sorprendido, y dice: esto es lo que quería escuchar alguna vez. Tal es así que Pericé empezó a formar parte como miembro honorario de... Claro, Pericé había presentado un año antes acá en Mar del Plata la visión del fenómeno ovni desde la teoría general de sistemas en el 91, que también ocasionó mucho revuelo. Claro, es decir, se presenta en el Palomar, como vos contás, lo de la idea de la ufología racional, pero es en el 93, me parece, donde mayor impacto tuvo, ¿no? Porque estuvo gente de Uruguay también acá, gente de otros lados. Por eso lo que tengo en mente sí es justamente primero el silencio del público cuando se exponía. Hubo una presentación en la que estuviste vos, estuvo Oscar Alemano y Juan Acevedo, ¿no? Si mal no recuerdo, fue más o menos ese el orden, creo, sí, porque de la presentación. Claro, porque ahí prácticamente no hablábamos de lo que era la ufología racional. Si hablábamos, hacíamos una introducción al respecto, pero hablamos de las diferentes corrientes ufológicas. Entonces hablamos justamente de la corriente ufológica romántica, hacíamos una crítica a la corriente ufológica romántica que tiene que ver con el etismo, o sea, con amantes de la hipótesis extraterrestre. Después estaba la segunda ponencia, fue de Oscar Alemano, que era una crítica a la investigación científica, sí. Y finalmente terminaba Juan Acevedo hablando de lo que era lo que enrolaba la ufología racional bajo su hipótesis. Ese fue el trabajo, y por suerte, muy llamativamente también, a que mucha gente no entendía eso, fuimos galardonados como con el primer premio a un trabajo teórico, y eso para nosotros fue un aliento muy grande para seguir trabajando teóricamente y también investigando el fenómeno en todos sus sentidos. Sí, además me acuerdo, por ejemplo, algo que causaba un poco de desorientación,
la crítica a los trabajos de Ballester Olmos. Decían, pero ¿cómo? Que ahí era donde decía, pero a ver, pero esta gente ¿dónde se ubica? ¿Qué son? ¿Escépticos? ¿Son místicos? Entonces, ¿qué son? O sea, lo cual también marca el nivel de prejuicios cuando las personas, en lugar de parar la pelota y detenernos a escuchar de qué se trata, ya empezamos a elaborar respuestas a lo que no estamos entendiendo, ¿no? Porque por un lado esto, cuando se criticaba algunas posiciones románticas, que creo que vos arrancaste con esa parte, Sí. ahí decían, bueno, evidentemente son personas que están encuadrados dentro de lo científico. Y después Alemano salió cuestionando a Ballester Olmos. Ah, bueno, entonces ¿dónde está esta gente? Y después ya cuando terminó Juan Acevedo con la hipótesis DAT, me acuerdo eso, de cuando nos levantamos en el intervalo, los comentarios eran totalmente contradictorios. Claro, porque empezamos como vos dijiste así, pero Juan terminaba dando una vuelta de tuerca a todo eso, y con la hipótesis DAT quedaba claro que no éramos ni místicos ni escépticos, sino que te presentaba una nueva visión del fenómeno, que era lo que querían que nuestros colegas en ese momento entendieran y nos escucharan y trataran de entender. Pero para nosotros sabíamos que en ese momento era muy pretencioso que nuestros colegas empezaran a escuchar estas pautas nuevas de investigación, ¿no? Fíjate vos que costó muchísimo y eran muy pocos hasta fines del 2000, cuando el CIFO hace su impasse. Fueron muy pocos los investigadores que entendieron, nos comprendieron, que al menos nos acompañaron o que aceptaban nuestras ideas, en realidad en la comunidad ufológica. Muy poca gente. Estás escuchando radiotiflo.com, la radio que te conecta. ¿Quiénes se sumaron, que vos recuerdes, en los primeros momentos dentro de la comunidad ufológica? Bueno, mencionaste al capitán de fragata Daniel Pericet. ¿Quiénes más recordás en aquellos instantes que dijeron, che, a ver, vamos a escuchar a esta gente, a ver de qué se trata? El que se sumó primeramente y con su idea, como diciendo que compartió totalmente, fue Rubén Romano. Después, dentro del comunitario, cuando armamos los comunitarios de ufología racional, nos escucharon muy atentamente todos los investigadores que invitamos. Dentro de los investigadores que estaban, que yo recuerdo, estaba Rubén Morales, Claudio Misca, en su momento estuvo Alejandro Agostinelli, que siempre tuvo una línea crítica hacia nosotros, estaba el amigo Juan Failá, estaba el amigo que recién conocimos ahí personalmente, a Roncoroni, uno de los viejos investigadores, estaba la CIU, que la CIU para nosotros en su momento había sido una referente dentro de la investigación del tema OVNI. Esas son la gente que yo recuerdo que estaban, perdónenme si me olvido alguno, pero esa era la gente que nosotros compartía más o menos las ideas. Sí, y desde luego, perdóname Carlos, no quiero olvidar el apoyo que siempre nos dio Carlito Ferguson en cada presentación que hacíamos. A eso quería ir yo también, porque me acuerdo que en el primer comunitario Carlos no había viajado, no había podido viajar, no había podido estar presente. Sin embargo, siempre manifestó su apoyo. Y Roncoroni creo que estuvo en el primero, ¿no? Cuando se hizo ahí en la casa de ¿El comunitario? Fue sí. en el primero no fue en el... ¿O en el segundo? En el segundo fue, o en el tercero, no recuerdo. En la casa de Gurú, en el segundo. En la casa de Rubén Morales. Sí, yo de eso me acuerdo que fue ahí, pero no... Incluso él quedó sorprendido y nos dijo en su momento que todo lo que podía hacer y ayudarnos en lo que sea computación y todo eso, porque él se dedicaba a eso, nos iba a dar una mano. Y después, lamentablemente, al poco tiempo falleció, o sea que no pudimos seguir comunicándonos con él. Y nos llamó la atención como una persona como Roncoroni, que catalogado de escéptico, línea dura con el tema OVNI y todo eso, nos haya escuchado y se haya sorprendido, ¿no?
Es la muy Porque en llamativa. realidad a mí me parece, bueno, es algo contrafáctico, no lo vamos a poder conversar obviamente con Roncoroni, sería imposible, pero me parece que la línea dura de Roncoroni y su escepticismo apuntaba más a la ET, a la hipótesis extraterrestre, Obviamente. no al fenómeno en sí como tal. Sí, aparte recordemos que ellos son los primeros que traen a través de la SIU lo que se llama también la psicología social. Sí, la hipótesis psicosocial, La hipótesis que venía de Francia. Que también nosotros criticamos muy duramente, ¿no? Con nuestras posturas de una crítica racional a la ufología científica, porque se quedaban en eso, no iban más allá. Y nosotros dijimos, no, está bien, pero tienen que ir más allá. Pero otra de las cosas que tampoco se entendió en su momento, que nosotros criticábamos la idea y los pensamientos de ese momento, pero rescatábamos las cosas buenas que se habían hecho dentro de la ufología romántica, dentro de la ufología científica, y que había que utilizar las partes memorables, mejores y todo eso. No se descartaba eso. No era que se agarraba y se tiraba a la basura lo que había dicho en su momento, por ejemplo, para nombrar algunos clásicos investigadores de la época, por ejemplo, M. Michel, como es Heine, como al contrario, Heine tenía un pensamiento muy avanzado luego. O Ballester Olmo. No, yo creo que tirábamos todo eso a la basura. Creo que Heine inclusive fue reivindicado cuando en cada presentación se partía de la idea que Heine ya había dicho, que no se investiga el objeto como objeto, que es imposible, que lo que el investigador investiga o se aproxima es a los informes de los testimonios de quienes habían afirmado haber visto objetos, es decir, que le ponía una carga de subjetividad, entendiendo que en realidad ya el fenómeno sin la persona, sin el testigo o el perceptor, como diría después el CIFO, no existe el fenómeno sin perceptor. Claro. No me quiero olvidar también que los amigos de Uruguay, de la Cridomni, terminan unas lindas charlas con ellos. Recuerdo a la Vanini diciéndole a Juan Acevedo, pero vos no me le podés decir al psicólogo, que nosotros lo llamamos Topi como sobrenombre, que no existe una nave porque me lo estás confundiendo. Sí. Y el psicólogo, justamente Topi, entendió tranquilamente lo que nosotros estábamos hablando. Quizás por el estudio y el trabajo que le hacía, un estudioso de la mente, ¿no? Un analista de la mente como psicólogo. Entiéndase lo que quiero decir, analista de la mente, ¿no? Y también otro de los que nos apoyó desde el exterior, que fueron los primeros, fue Sergio Sánchez, que entendió también lo que nosotros estábamos hablando. Acá, dentro de lo que era la ufología vernácula, Sergio Sánchez de Chile. Sergio Sánchez de Chile, sí. Dentro de la ufología vernácula acá nos encasillaron en la paraufología en su momento, como lo encasillaron a Jacques Vallée en su momento. Por eso los referentes que hemos tenido hasta el día de hoy, los referentes dentro de lo que es la ufología racional o nuestro pensamiento, siempre ha sido Jacques Vallée y obviamente ha sido Heine. Sí, también entiendo que fue una gran influencia Dennis Stillings, ¿no? Porque posteriormente cuando conocimos el libro de Stillings. Porque el libro de Stillings, la verdad es que todo ese compilado que hace de la cuestión ufológica desde el punto de vista de lo imaginal, que lo traducen como lo imaginario en el contacto ovni, pero no habla de lo imaginario, sino habla del campo de lo imaginal. Entiendo que también fue una gran influencia dentro del CIFO, de los miembros del CIFO. Sí, pero lo llamativo es que nosotros no conocíamos el trabajo de Stillings cuando empezaron a trabajar y elaborar estas teorías. Fue posterior que conocimos el libro de Stillings. O sea que no hubo influencia, sino al contrario, fue enriquecimiento al respecto de esas ideas. Tal es así que jocosamente Diego Viegas decía que era la Biblia del CIFO. Claro, sí. Bueno, es que trabajos como los de Carl Raschke y otros
uno los lee y están como en la misma línea. Pero resulta que después de muchos años, porque el SIFO, bueno, contanos primero el ciclo que cumple el SIFO y después cómo se vuelve a reencontrar el SIFO, porque después de muchos años, con la hipótesis de José Antonio Caravaca, que por otras vías llega a líneas muy parecidas, el SIFO vuelve a agruparse y de hecho ahí se establece también una conexión con José Antonio Caravaca, con quien hay un intercambio muy fluido de información y de ideas. Bueno, el SIFO, digamos que llega a un... estábamos cansados, vamos a hablar en plural, estábamos cansados de ver que nuestras ideas no llegaban al puerto, como diríamos, y dijimos, bueno, hasta acá llegamos, tenemos que dar un paso de avanzada, la comunidad ufológica ya nos queda chica, el tema ufológico ya nos queda chico, porque se quedaba encerrado todo ahí, no había avance, y dijimos, bueno, hasta acá llegamos. Tal es así que muchos de nosotros nos dedicamos a otras cuestiones, otros se dedicaron al estudio de otras también posturas muy lindas, grupos muy lindos que armaron como Mesa Verde o como Torongo Huasi, que vos me dirás, explicar a los oyentes más o menos qué sería eso, para que tengan una idea. Sí, para más o menos ver por dónde fueron rumbeando los distintos miembros del SIFO a partir de sus experiencias y de su formación. Mesa Verde empezó a hacer como estudios de plantas en su momento, cómo llegaba eso a los indígenas o nuestros antiguos antepasados o las comunidades originarias, por llamarlas correctamente, cómo trabajaban con plantas en ese momento, que las plantas sagradas, que fue una idea justo inicial de Juan Acevedo y Néstor Berlanda. Después Juan Acevedo se separa de Mesa Verde y arma Otorongo Huasi. Hoy Mesa Verde está regido por Diego Viegas y Néstor Berlanda, y Otorongo Huasi hace un trabajo más de terreno, más de campo, también trabajando junto con sus pares, entre comillas pares, comunidad, la comunidad originaria, que han hecho trabajos muy interesantes en Catamarca, pero también sigue el estudio de plantas. Tal es así que hay, quien quiera verlo, están las páginas de las dos, de Otorongo Huasi y de Mesa Verde, y ahí van a poder seguir los diferentes aspectos. Pero en el 2000, antes de separarnos, o prácticamente de separado el grupo, o haber terminado ese ciclo, diría yo, más que separarnos, se edita en el año 2000 el libro realizado por el Néstor Berlanda y Juan Acevedo, llamado Los Extraños, donde es el primer libro a nivel nacional que toca el tema de las abducciones. Es tan relevante ese libro que hoy se ha editado en España, así que es muy, como verán, vamos a ir llegando a lo que dijo el amigo acá Carlito con respecto a qué pasa después con el SIFO, ¿no? Bueno, ahí llegamos a esa época del 2000, donde esos años donde cada uno de nosotros estaba trabajando en cosas diferentes, y en un momento en el año, si no me equivoco, 2018, tenemos una charla con Néstor. Obviamente nosotros nos encontrábamos y nos veíamos más allá de que la agrupación no estaba funcionando a full, ya estaba desaparecida la fundación, pero el círculo, digamos, estaba desaparecido. Pero en el 2018 nos empezamos a enterar que existe, 2018, 2019, corregimos, Carlos. No, en el 18, el encuentro fue en agosto del 18, o sea que se empezó a principios de 2018 a gestar esto mediante, bueno, ustedes se veían ahí en Rosario, tanto Juan como yo estábamos lejos a través de WhatsApp, y Darío, que tampoco estaba en Rosario, pero y se concreta la reunión, me acuerdo que fue el 18 de agosto de 2018 en Rosario. Claro. La idea surge a través de Néstor, que empieza a ver que hay alguien en España que está trabajando ideas muy similares a nosotros, que era nuestro amigo Caravaca. Nosotros salimos entonces a ver qué pasaba y creamos SIFO, El legado, ¿no?
SIFO el legado, ¿para qué? Para juntar todas nuestras charlas, todas nuestras conferencias, todos nuestros escritos y publicarlo en un libro para decirle a la gente, esto que está acá lo trabajamos en todos los años, en todo el año, en la década del 90, perdón. Toda la década del 90 trabajamos esto. Y hoy lo que se está presentando es casi muy parecido a lo nuestro, 30 años después. Pasaron 30 años para que seamos reconocidos en diferentes ámbitos. En esa charla que tenemos con Néstor decidimos llamar a los que se quieran unir al grupo, así que se unieron Fabián López, Juan Acevedo, Carlos Matos, Darío López, Diego Viegas, Carlos Matos y quien les habla, Luis Pacheco. Esos son los que quedamos del SIFO Rosario y conformamos SIFO el legado. Nuestra primera presentación, que fue realmente maravillosa, fue en el Café Ufológico de Rosario, en el año, Carlitos. Ahí sí, 2019. 2019, cuando ya estaba, cuando se editó el libro, el primer volumen. Cuando se editó el libro del primer volumen. Y fue realmente... Creo que fue el 17 o el 16 de noviembre, creo que fue el 16 de noviembre del 19. Hace poco, en términos actuales muy poco, porque ya encima después vino la pandemia en el 20 y ahí es como que se detuvieron las cosas también, ¿no? Hay como 2 años medios perdidos en cierto modo, pero se trabajó rápido, porque después de esa reunión, que fue como una especie de retiro espiritual, en la que estuvimos 2 días y pico debatiendo, charlando, y que salió el libro, ya en el 2019 se presentó. Y a partir de ahí es que vino también el contacto con José Antonio Caravaca. Así es, hicimos contacto con José Antonio Caravaca y a través de ese contacto se pudo realizar contacto a través de en España, y pudieron los amigos Juan y Néstor editar el libro, como dijimos antes, de los extraños. Y a su vez, en toda esta época fueron editándose diferentes libros de diferente índole por parte de Juan Acevedo, que habla de las plantas maestras, por parte de Néstor Berlanda, que justamente edita y es conocido a nivel, yo diría, mundial por el trabajo de análisis de la abducción de Juan Pérez, donde edita su libro, que también es editado en España, y que se hace la película, en su momento, Carlitos, la película era... Porque el libro era Detrás de la Niebla, ¿no? Detrás de la Niebla. Sí, Detrás de la Niebla. La película fue Detrás de la Niebla. La película. Y también, en todo ese tiempo también tenemos a Diego Viegas, que edita Los Espíritus del Aire. Exactamente. Y otros títulos más de los que hemos hablado con Diego, y que aprovechamos también para comentar que vamos a entrevistarlo a Diego acerca de sus últimos libros. En próximos programas vamos a tenerlo a Diego también. Claro, y Mesa Verde también edita un libro muy grande referido a la ayahuasca, ¿no? De las plantas maestras y todo eso, junto con Néstor Berlanda. Eso lo editan los dos también. Y como dice, hay más. Y hay un librito que está dando vuelta, como empezamos allá del año 89 al 91, que era una conferencia mía, y se transformó en un libro que se llama justamente el nombre que tenía el libro, Mercaderes de la Fe, que está en algún momento para editarse y ya está perfectamente. Está ahí, está en la gatera, como dirían. Claro. Ya terminado y actualizado, pero que en su momento no pudo salir, y ahora en tiempo de pandemia tampoco, pero estamos viendo a ver si lo podemos editar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, el SIFO, el legado, sigue trabajando hoy día está tratando de armar el segundo volumen de nuestro libro, justamente SIFO el legado 2, y veremos qué ocurre este año, a ver si podemos terminar de editarlo, ¿no? Es decir, que el SIFO Rosario ha marcado una
una ruptura, una continuidad, porque mantuvo la vigencia de la cuestión ufológica, pero una ruptura con lo que se venía tratando hasta ese momento. ¿Y cuál es el futuro? Es una pregunta un poco ambiciosa, pero ¿tiene futuro la ufología? ¿O cuál es el futuro de la ufología, digamos, en Argentina en principio? Bueno, si vemos la ufología como la comunidad ufológica, no hay futuro. Hay un retroceso terrible y solo investigadores aislados trabajan correctamente dentro del tema OVNI, ¿no? Sigue hablándose de lo mismo de hace 50, creo que lo dije en el anterior programa, de hace 50 años atrás. Grupos setistas, se sigue trabajando de la misma forma, no hay una evolución, se sigue hablando de las conspiraciones, de que el gobierno oculta todo, es una cosa realmente tan trillada y tan reiterativa. Nosotros lo podemos, cualquiera es un influencer, entre comillas, un youtuber. Diría yo, que te arma un programa de cualquier barbaridad, como hemos escuchado, y no voy a nombrar a los que hacen esos programas. También hay otros programas rescatables. No, porque claro, es que también hay gente que en YouTube hace programas de difusión muy buenos también, ¿no? Claro, entonces, como por ejemplo el de Carrito YouTube. Vamos a dar un ejemplo. Claro. Y cuando digo barbaridades, ¿saben a qué me refiero? Barbaridades de decir, yo soy un reptiliano, yo he tenido contacto con 10.000 extraterrestres a la vez, sí. Yo soy un extraterrestre acá en la Tierra. Esos programas son barbaridades, para que quede claro, ¿no? Y nadie se sienta herido a lo que quiero decir. Y los simposios y congresos que se hacían a pulmones allá por los 70, por los 80, por los 90, simposios lo hacíamos nosotros cuando éramos chicos, que llamábamos a los investigadores amigos para que hagamos una reunión y presentemos nuestro trabajo y veíamos en qué estaba cada uno. Recordemos que en esa época lo único que nos contactábamos era con cartas. Entonces se hacía una reunión de 2 días, cada uno presentaba un caso o hablaba de tal o tal cosa, nos juntábamos a comer, a tomar algo. Después vinieron los congresos, los grandes congresos de la FAESE, después los grandes simposios o congresos también de la RAO, donde ya se hacía más grande, pero eso después, lo último que se hizo realmente fueron los comunitarios de ufología racional, en los 90 junto con los congresos de RAO. Luego de eso, creo que RAO hay un par de reuniones en el 2001, en el 2003, donde asistimos, y creo que hay 2 años más que se hace algo de RAO, pero ya le ocurre lo mismo a RAO que le pasó a FAESE. Empieza el término de ya no ser lo mismo que era en sus mejores momentos. En la década del 2000 se empieza a trabajar de una forma distinta. Comienzan a generarse ya después del 2010, si no me equivoco, Carlos, los primeros cafés ufológicos. Creo que sí, eso inclusive ya quedamos con Rubén Morales, me parece que fue Río 54, si mal no recuerdo, fue el primer café ufológico de Argentina, y el segundo café ufológico, un año después, fue el Rosario Omnivar. Esos fueron los 2 primeros cafés ufológicos fundadores, a raíz de una idea del amigo francés, que se me escapa ahora el nombre, que fue uno de los inventores del café ufológico en Francia, que en realidad no eran café ufológicos, sino que eran cenas ufológicas. Las cenas ufológicas, sí, que Rubén muchas veces comentó, Rubén Morales muchas veces contó el tema de las cenas ufológicas y cómo fue que la idea de la cena ufológica consiguieron trasladarla acá a la Argentina bajo la forma del café, ¿no? Como un punto de encuentro para... Claro, ya no estábamos hablando de congresos sino ni de simposios, sino de reuniones de gente afín al tema OVNI, donde cada uno hablaba libremente de lo que quería. Uno hablaba de los contactos, otro hablaba del tema OVNI en general, se tocaban todos esos temas de actualidad. Pero sí, obviamente
como si fuera un lugar, un café, justamente se llama así, café, donde cada uno charlaba de estos temas. Hasta el día de hoy siguen sucediendo diferentes cafés ufológicos a nivel nacional. Durante la pandemia todos estos cafés ufológicos se convirtieron en un café virtual, donde se presentaban casos, donde se presentaban investigaciones de tal y cual lugar, donde se presentaban testigos de un hecho determinado, famosos testigos de un hecho determinado en tal año, famoso entre comillas, ¿no? Y eso fue lo que fue generando en la pandemia, que la gente escuchara y viera a través de las redes sociales todo esto, que también generó, como dije yo, una clase terrible de delirio y toda la gente que aparece ahí. Hoy no es lo mismo que la década del 70. Es más, yo diría que es peor. En la década del 70 conocíamos quiénes eran los supuestos, entre comillas, místicos, les llamamos nosotros, mal llamado obviamente, pero hoy es terrorífico la cantidad de gente que prolifera en las redes sociales, generando una confusión, una alimentación de cosas que realmente incomprobable, inexistente, y es realmente muy realmente decadente ver esto en las redes. Es decir, que el futuro se lo ve un poco complicado, digamos, para vos. No habría una salida, o podría llegar a ocurrir que algunos investigadores se reagrupen, y no me refiero a crear asociaciones nuevas, digo que se reagrupen de alguna forma como para dar lugar a este tipo de encuentros, como los que se hacía acá en Mar del Plata, en RAU, o los comunitarios que hizo el CIFO o algún otro congreso. Yo creo que va a haber en algún momento algo como una especie, entre comillas, lo que voy a decir, una especie, entre comillas, de colegio invisible de muchos investigadores que quieren que el tema sea otro, ¿no? Y también el trabajo que está haciendo CIFO El Legado también, ¿no? Y otra gente que nos estamos conectando muy seria a través de diferentes medios para ver cómo seguimos tocando este tema tan apasionante. Insisto, fuera de lo que se llama comunidad ufológica, ¿no? Que se entienda esto. No quiero olvidar una cosa y no quiero dejarlo pasar, pues lo quiero mencionar. Uno de los primeros investigadores que no nos entendía en su momento fue el querido Alberto Brunetti. Cuando él accedió a los libros, ya en el 98, dice, ahora los entiendo. Pero también habían pasado muchos años para comprender nuestras teorías, que eran muy avanzadas para esa época. Pero no lo decimos nosotros que eran muy avanzadas, porque si ahora hasta el mismo Caravaca le cuesta que muchos lo crean, no quiero pensar hace 30 años atrás. Bueno, el mismo Alberto hace el año pasado, hace un año y medio en realidad, también lo dijo en este programa, manifestó que sí, que sentía mucho respeto por el CIFO, pero que al principio no entendía. Dice, yo no entendía de qué hablaban estos tipos, decía, riéndose, ¿no? Claro. Dice, pero yo, lejos de criticar, traté de comprender, fui leyendo los trabajos y sí, de hecho, bueno, tuvo expresiones así muy buenas hacia los trabajos del CIFO. Pero claro, Alberto mismo dice, creo que está bueno recordar eso como testimonio de alguien que está dentro de la comunidad ufológica, que él mismo decía, se hacía un poco difícil entender desde qué paradigmas estaba el CIFO hablando. Claro, es así, y eso resultaba, salvo aquellos que tenían un poco más de lectura, como con respecto a Vallée, por ejemplo, podían entender un poco más lo que nosotros estábamos hablando. Tal es así que, por ejemplo, Rubén Romano o Pericé entendían justamente, sin desmerecer a los demás investigadores, ¿no? No, es que por ejemplo, Alberto obviamente que conocía a Vallée, pero iba más por otra cuestión, ¿no? Por la cuestión estadística, que está muy bien, porque además es necesaria, por ahí por otras hipótesis. Pero lo importante de esto es
entiendo yo, ¿no? El punto de encuentro entre las diferentes corrientes, las diferentes tendencias, como en el caso que estamos mencionando, tanto de Alberto o con el mismo Carlos Ferguson, gente que con los que uno viene conversando estas cosas, y este tema de José Antonio Caravaca, que fue muy importante, me parece, el encuentro con José Antonio, porque al principio decíamos, pero yo mismo lo dije, digo, pero ¿qué está poniendo Caravaca? Es como las teorías nuestras incompletas, o sea, cuando él habla de la teoría de la distorsión, habla del agente externo y demás. Y realmente, después de leer los trabajos de Caravaca, muy interesantes, muy importantes para el mundo de habla hispana, y ver qué cerca que estamos también, que a pesar de la diferencia de tiempos. Sí, realmente estamos muy cercanos, y él llamativamente, obviamente, no leyó nada de nosotros. Cuando él se enteró de esto, lo primero que hizo fue comunicarse también con nosotros, y hasta el día de hoy dice que nosotros fuimos unos pioneros en el trabajo que se hacía en ese momento, y eso para nosotros es un halago, porque también es un reconocimiento a nuestra labor, ¿no? A lo que trabajamos, a lo que luchamos para tratar de que conocieran nuestras ideas y para tratar de que nuestros amigos, nuestros colegas entendiéramos qué queríamos hacer. Y como dije en un momento, todas las herramientas son válidas, porque todos los aspectos, por ejemplo, de análisis estadístico, nos pueden servir también para otros aspectos que debemos analizar. Nada se debe descartar. Sí, hasta la misma ortotecnia, ¿no? Hasta la misma ortotecnia, que me acuerdo que Juan hablaba, o sea, por ahí no se trataba de aplicarla como la aplicaba el creador, Michel, pero sí de las mismas ortotecnias pueden obtenerse otras informaciones, o lo mismo con el tema de la ley horaria, puede haber otro tipo de interpretaciones distintas a las que se daban en su momento. A mí me parece que una revisión importante que hizo en ese sentido también el CIFO fue empezar a descartar todo este tema de las pautas de comportamiento, que en realidad no estaban llevando en general a ninguna parte. Pero después de ese descarte, decir, bueno, a ver, también pueden llegar a redefinirse esas pautas de comportamiento si las asociamos a otras cuestiones desde otros ángulos que a lo mejor pueden pasar por la biología, pueden pasar por distintos aspectos u otras perspectivas dentro de la misma investigación. Claro, creo que esto lo pone Fabio Serpa, si no me equivoco, en su momento. Creo, no voy a cosas. Ahí le hablaba de las pautas de comportamiento, quizás tomado también de otros investigadores, que eran las vías férreas, los cables de alta tensión y el agua. Sí, los estanques. Y eso lo encontramos en todo el planeta. Aparece en todas partes, sí. Claro, esto es como el testigo calificado. El testigo calificado es según el lugar, el testigo calificado y su profesión. Porque un testigo calificado puede ser un campesino. ¿Por qué? Porque está en su ámbito y claro, podemos ver que él puede ser justamente el que nos dé la pauta de ese ámbito donde labura. Y un testigo calificado puede ser un piloto que justamente está en su ámbito y está viendo en el aire lo que está pasando. No como se utilizó en su momento el testigo calificado porque tenía era piloto o porque era profesional, porque claro, tenía un título, claro, ¿no? O como se está hablando ahora, no, porque la gente de la CIA, porque la gente del FBI, ¿qué me interesa quién sea la gente del FBI y de la CIA que tuvieron contactos con algo? ¿A quién le importa eso? Nosotros somos ufólogos que no somos dependientes del exterior. Eso me hace acordar al año 91, cuando se hablaba de las conspiraciones, del Magic 12, de los grises. ¿Te acuerdas, Carlos? Sí. ¿Te acuerdas que hablábamos justamente de eso, los extraterrestres? No, bueno, pero lo de las conspiraciones a fines de los 90 era comprensible o comprendido, no justificable, ¿no? De ninguna manera, pero digo, tenía que ver con un fin de ciclo, con esta cuestión de los brotes milenaristas que han ocurrido cuando se marca una etapa como un fin de milenio. Sí, pero también se hablaba de ocultamiento del gobierno en la década de 60.
Sí, eso es verdad, pero la característica demoníaca, ¿te acordás? Que se atribuía a la cuestión del fenómeno, hubo como un rebrote muy fuerte, me acuerdo, en la década de los 90, que después se diluyó. Llegamos al año 2000, 2001, pasó el milenio, el mundo no reventó y bueno, todo eso pseudo apocalíptico terminó desvaneciéndose. Así es. No quiero dejar pasar porque me había olvidado que el creador de los cafés ufológicos que estuvo en Argentina fue Gerard Levar, que gracias al que sabía un poco de francés, o sabía francés el amigo Rubén Morales, pudo recorrer los diferentes cafés ufológicos primarios que se hicieron acá en Argentina. Estuvo en Rosario, en su momento, donde tratamos de entender más o menos lo que el amigo Gerard Levar nos explicaba. Yo un poco de francés conocía, pero obviamente escuchándolo a él entendía el 50%. Y bueno, y nos traducía justamente Rubén Morales. No quería dejar pasar porque se me había pasado el nombre y ahora lo recordé, quién fue el creador de los cafés ufológicos. Bueno, Luis, estamos al final del programa. Quedan estos minutos para que vos agregues lo que creas conveniente. Tenemos, como pasa en esta época de pandemia, tenemos el marco de los perros del barrio que están acá ladrando, que seguramente nuestros oyentes van a escuchar a los amigos. Bueno, entonces quedan estos minutos, Luis, para que puedas agregar lo que consideres que no hemos mencionado todavía. No, yo lo que le diría al entusiasta, al amigo, al que le gusta la temática, que por favor cuando lea algo, escuche algo, vea algo a través de YouTube y todo eso, que trate de ver de dónde viene eso, trate de sacar las fuentes, vea que no sea un delirio, sea crítico con lo que está escuchando y con lo que está viendo, porque está plagado de esto, de farsantes, está plagado de gente que está mal, porque hay gente que está mal y lo vemos en las redes. Hay gente que habla de los seres cangrejianos en el sur de nuestro país. Hay gente que le da una catalogación de todos los seres que nos vienen a visitar de diferentes partes del planeta, cuando todavía es incomprobable la hipótesis extraterrestre. Está hablando de los mensajes que le dan, que han cambiado los mensajes ahora. Antes eran los mensajes, y muy llamativamente, ¿no?, contra la guerra nuclear. Ahora los mensajes son ecológicos. Y que escuchen y vean y tengan un poco de atención con aquellos que se hacen pasar por contactados, que se hacen pasar y que dicen que ellos vienen él viene a agregar y a contar cosas que nos van a pasar, el yo soy, todas esas cosas extrañas, o que me contacto con gente de Andrómeda. Tengan cuidado con esa gente, tengan cuidado, no se dejen embaucar, sean críticos por favor, porque la única forma de que lleguemos a algún fin determinado en la investigación del fenómeno justamente es teniendo un poco de seriedad y teniendo un poco de, como dice, de cautela, ¿no?, con respecto a este tema. Muy bien, Luis. Bueno, ya en pocas horas estás volviendo para Rosario. Esperamos contar durante este año, contarte como columnista en alguna otra oportunidad. Y será hasta cuando volvamos a encontrarnos más allá del programa. Personalmente seguramente será, si todo se cumple como creemos, cerca del mes de noviembre, pero de eso vamos a hablar en otra oportunidad. Gracias, como siempre, un gusto. Primero estar acá en Mar del Plata, me parece que es maravillosa. Yo se lo dije a Carlos, para mí es mi segunda ciudad. Siempre me gustó Mar del Plata, especialmente en invierno, porque hemos venido acá a los congresos de RAU en invierno y siempre me gustó. La cordialidad de su gente,
Siempre me ha gustado eso. Y un saludo grande para los oyentes, para Guillermo, y para todos los que están acá apoyando el trabajo que hace Carlitos con su programa. Bueno, muchas gracias a todos y en cualquier momento estaremos de nuevo hablando de estos temas o de otros temas, quizás. Somos la única radio accesible para personas con baja visión y discapacidad visual.